Yo Sí, tengo un par de preguntas para hacer. ¿Las hago ahora o después cuando terminamos? haga las preguntas, por favor. No, sobre el texto de Burkum, ¿es relevante o solamente nos basamos en los cuatro que mandaste al Classroom? Sí, es relevante. A ver, todos los textos de la cátedra están ahí para poder leer. Ahora, los textos que yo envié son los que sí o sí tienen que leerlos. Por eso es que les vuelvo a aclarar. Siempre tengan el programa, fíjense la bibliografía en la cual figura cada una de las unidades y si les da el tiempo para leer la bibliografía complementaria o bibliografía que va más allá de lo que yo les estoy pasando, léanlo. Les va a venir bien. Si no les da el tiempo, por una cuestión de que están aprendiendo otras materias, otras ocupaciones, lo que fuera, bueno, la idea es que nosotros podamos complementar los textos con estas clases. Ahora, aclaración, que ya se los he dicho varias veces, pero nunca viene mal. Recuerden que las clases no suplantan la lectura de los textos, ¿sí? Entonces, además de lo que ustedes están viendo y de las filminas, por favor, léanse los textos que sí, o sea, que les pase sí o sí. Eso sepan. Buenísimo. Bien. Y después quiero saber sobre el texto de Marx, algo. ¿Acumulación originaria o estás hablando del Sí, texto de Isakovich? Acumulación originaria. ¿Qué sí. necesitas? En una parte habla de los yomens, que si querés lo puedo leer, que lo tengo acá citado, que dice, los yomens independientes eran sustituidos por los tenats ad will, colonos pequeños contratos por un año. Serviles a los terratenientes, despojados de los bienes de dominio público y sobre todo la depredación sistemática de los terrenos comunales ayudaron a incrementar haciendas capitalistas y haciendas de comerciantes que dejaron la población campesina disponible como proletariado al servicio de la industria. ¿Qué quiere decir Yeomens? ¿Quiénes Bueno, fueron? era una institución del sistema feudal inglés. Bien, Bien, no hay un comparativo dentro de lo que sería el derecho moderno para poder decirlo, pero es como esas personas o los que estaban sujetos a ese régimen tenían una cierta cantidad de tierras que eran menos productivas que la del señor feudal, pero eran productivas al fin y al cabo, que se consideraban comunales. O sea, no estaban bajo la titularidad de nadie, pero sí estaban bajo la titularidad de ese grupo de personas, podemos llamarlo pueblo, podemos llamarlo, no sé, para que tengan una idea, sería como una pequeña aldea que iban y sembraban y cultivaban ahí sus alimentos y de eso podían vivir. Bien, ahora, bien. si vos tenés un sistema así, esa cantidad de tierras, que eran pocas, pero existían al fin y al cabo, eh, hacían que estuviesen fuera del mercado, o sea, no hubiese ningún propietario que pudiese comprar o venderlas. ¿Sí? Por otra parte, si vos vas a tener a un arrendatario, eso quiere decir alguien que te alquila esas tierras, necesitas a alguien que tenga la titularidad sobre las mismas. Pensá como un contrato de locación. Vos cuando contratás con un propietario, ese propietario tiene que ser alguien que indiscutidamente sea el dueño de ese departamento o de la casa o donde vos estés. Entonces, vos no podés alquilar una tierra comunal, porque basta que haya alguien del pueblo que se oponga y listo, ya está, se cae el contrato de locación. Entonces, era fundamental para la existencia, ya sea de inquilinos como ya sea de producción por parte de un capitalista, que esas tierras comunales desaparecieran. Y con eso las instituciones feudales que dependían de esas tierras comunales. ¿Me explico? De todas Sí, maneras, no sí, te vamos bárbaro. a preguntar en el examen final qué es un shonen. Eso No, no. no, Bien, pero para como estar en contexto. Gracias. listo entonces. Ahora sí. Profe, Sí. pero, una pregunta, profe, perdón. Yo tengo notado acá que viene en el modelo capital, cuando dicen que hubo una revolución por parte del pueblo, o se constituyeron nuevas constituciones, o que las personas trabajadoras lograron como sacar a las élites parasitorias, estamos acá.
Dice que Ujú. Marx supuestamente para él no fue tan así, o sea, como que todo ese movimiento no se logró, pero en sí, ¿no se logró todo en total o alguna de estas cuestiones que pasaron no fueron logradas? A ver, lo que dice Marx es, ese movimiento existió, se sacaron varias monarquías, se sacaron parte de la élite, ¿sí? Que era el clero, que eran los monarcas. Piensen, por ejemplo, en las revoluciones burguesas. ¿Cuáles son las principales revoluciones burguesas que se dan a nivel global? La primera es en Estados Unidos, logra la independencia del Estado, o sea, de los Estados Unidos, y se conforma un nuevo Estado. Luego está la Revolución Francesa, que termina, bueno, tirando abajo la monarquía y dando una especie de instancia intermedia que luego va a ir con un ida y vuelta, va a volver la monarquía, luego se va a ir, finalmente va a terminar decantando por la república. En Inglaterra en sí mismo también hubo una revolución y una guerra civil que ganaron los monárquicos, pero la monarquía quedó tan debilitada que no tuvo otra que ir para una monarquía parlamentaria. O sea, esos procesos a nivel continental europeo existieron. Ahora, ¿qué es lo que dice Marx? Marx dice, el pueblo sublevado lo que estaba buscando era otra cosa. ¿Y qué era lo que estaba buscando? Y estaba buscando algo como lo que se dio en la Comuna de París. O sea, libertad, igualdad, ¿sí? Y fraternidad. Ese dicho de la Revolución Francesa para Marx se ve truncado por libertad, propiedad y fraternidad en todo caso. ¿Bien? Porque no había iguales, había gente que tenía los medios de producción y gente que había sido desposeída. La revolución termina siendo traicionada por aquellos burgueses que estaban en condiciones de aliarse con el nuevo poder o constituirse ellos como el nuevo poder. Ah, ok, ok, ahí lo noté, gracias, porque no había entendido bien si es que no había pasado o había pasado otra cosa que Marx no lo había dicho, pero está bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí procedo a compartir. Denme un segundo, que lo tengo por acá. Una vez más, me disculpo por cualquier desprolijidad, pero esto fue así como rápido. Vamos a tratar el texto de Lenin, pero no como si fuese una ayuda a lectura o una interpretación de texto. Lo que voy a buscar es básicamente dar, como hice con la acumulación originaria, los principales puntos. Bien, el texto de acumulación originaria es un texto bastante eh, eh, completo y con un estudio bastante profundo, apoyándose en números, apoyándose en distintos balances. Cuando ustedes estén viendo ese texto, si es que no lo vieron todavía, me van a entender. Nosotros no vamos a buscar que ustedes vayan analizando cada uno de los puntos o cada una de las circunstancias, sino que entiendan, bueno, ahora lo que voy a decir en clase y que puedan llegar adelante de ese desarrollo. ¿Bien? A ver, denme un segundito. Ahí está. Como todo texto, yo siempre les pido que tengan en cuenta el marco temporal y el marco espacial. Esto también ya me lo han escuchado no sé cuántas veces. El marco temporal va a ser con una de las tantas crisis del capitalismo, aunque no tan conocida, no es ni la de 1930 ni la de 1970, esta es una previa que se da entre 1887 a 1907, ¿sí? Que va a tener como consecuencia o salida de esa crisis una concentración sin precedentes por parte de los propietarios de los medios de producción, ¿sí? Tal va a ser esa concentración que va a cambiar las reglas de juego a nivel global. Otra de las características que quiero que tengan presentes de este texto es que ya no nos vamos a centrar en un país como fue en el de acumulación originaria, sino que lo que va a hacer Lenin es empezar a hacer un análisis de lo que en ese entonces eran las economías
más desarrolladas en términos, bueno, de desarrollo o no desarrollo, o en términos, vamos a llamarlo más apropiado a Lenin, más concentradas, ¿sí? Donde el capital ya se había constituido de una manera clara y hegemónica, y con eso podía imponer condiciones al resto del mundo. ¿Cuáles van a ser esos estados? Bueno, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, que hasta no hace mucho era un país feudal, pasó por un proceso de industrialización sin precedentes, que va a terminar decantando, bueno, con el Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero en ese entonces ya era una potencia industrial. Italia, que recordemos que va a ser uno de los estados que va a luchar tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, aunque ahora no tenga la presencia que tenía entonces, era un país industrializado, y Francia. ¿Bien? Teniendo eso en cuenta, los principales temas que va a tratar el texto de Lenin sobre imperialismo va a ser la conformación de una nueva entidad, que es el monopolio. Va a hablar sobre el cambio de reglas de juego que le estaba adelantando anteriormente, que es un cambio fundamental para la forma de pensar de los clásicos o de los liberales, que él lo denuncia como el fin de la libre competencia. Luego vamos a tener un cambio en el rol de los bancos, o sea, cómo va a entrar el banco a participar dentro de lo que sería el juego cotidiano del capital. El surgimiento de una nueva entidad, una vez más, que es el sistema financiero o el capital financiero, y el fomento del imperialismo por parte del capital financiero, ¿sí? Y bueno, cuando estamos hablando de un nuevo capital, vamos a estar hablando de una nueva clase social que va a vivir de ese capital financiero. Esto es un adelanto, ¿bien? Ahora vamos a profundizar en todos estos puntos. Bueno, ¿qué es un monopolio? A ver, ¿qué saben ustedes de monopolio? Cuando yo le digo monopolio, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la cabeza y no vale dar la filmina? Como la empresa, como por ejemplo Coca-Cola, que domina el mercado de las bebidas, ¿puede ser? Algo así. Un monopolio, No, la tenía Pepsi. un monopolio es cuando una empresa tiene la totalidad del mercado, por ende puede fijar precios y controlar los factores. Sí, Sigo escuchando. cuando sí, cuando concentra, como por ejemplo P&G, empresas que concentran muchas marcas y monopolizan una cierta cantidad de productos y no tienen competencia. Ahí ya tenemos una característica importante. Como por ejemplo el Internet, acá en Rosario. En muchos lugares llega una sola empresa. No te llega con velocidad, es eso y no hay otra cosa. Bueno, el concepto tradicional de monopolio es cuando existe una empresa que pasa a ser el único oferente de un cierto bien o servicio, ¿sí? En ese caso se encuentra en condiciones de dominar el mercado de un bien determinado o un servicio determinado, ¿sí? Ahora, este concepto se queda bastante a pata porque en el mundo actual ya para ser considerado monopolio no es necesario que todo lo que se venda sea de tu propiedad. Basta con que estés en una posición dominante frente a ese mercado en particular. Por eso es que va a existir lo que se va a denominar posteriormente como competencia monopólica. O sea, un monopolio puede competir contra otro monopolio, que es el caso que estaban diciendo de Coca-Cola. Coca-Cola es un monopolio que compite contra otro monopolio, también de bebidas y de comida, como es PepsiCo.
P&G, que es otro monopolio, puede estar compitiendo contra otro monopolio que se llama Unilever. Y así, ¿bien? Son competencias monopólicas, o sea, entre monopolios, son capitales súper concentrados, ¿sí? Que se encuentran en una capacidad de competir de manera muy ventajosa frente a cualquier otro capital. ¿Bien? Lenin, a través de su texto y con una serie de comparación de números, lo que va a llevar, o lo que va a buscar decir es que a través de la lógica del libre mercado que enuncia Adam Smith, y bueno, por el ánimo de lucro y de mejorar siempre su condición, es normal, natural para el capitalismo generar estos monopolios. ¿Por qué? Porque en algún punto una persona se va a encontrar en condiciones de poder empezar no solamente a comprar nuevas maquinarias o a contratar más personas y producir más, sino que directamente en condiciones de poder comprar otra empresa o en condiciones de poder acaparar la totalidad de los insumos. Es algo que se da naturalmente dentro del modelo capitalista. Y obviamente el objetivo de ese capitalista sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Maximizar su ganancia. Recordemos que aunque estemos hablando dentro de lo que sería la visión marxista, en la cual tenemos plusvalía, recordemos que Marx dice claramente que los capitalistas no analizan el proceso de generación de plusvalía. Lo que ven los capitalistas es la ganancia que obtienen de la producción y la distribución de bienes y servicios. Por consiguiente, lo que van a buscar siempre es maximizar esas ganancias, aunque eso pueda perjudicarlos a un futuro. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo nos encontramos frente a un monopolio? ¿Qué cosas tenemos que ver para poder decir, ah, Coca-Cola es un monopolio, Unilever es un monopolio? Bueno, las características que enuncia Lenin, que hay más en el texto, les aclaro, pero acá les he dejado las principales, es que son grandes empresas con una gran concentración de capital. Cuando hablamos de gran concentración de capital, recuerden que es una gran presencia de capital constante frente al capital variable. Son grandes consumidores de recursos estratégicos, y cuando estamos hablando de recursos estratégicos no solamente estamos hablando de, qué sé yo, litio o uranio o petróleo o bueno, no se me ocurren más recursos estratégicos, pero me entienden la idea, ¿sí? No solamente consumen esos recursos, sino que además consumen mano de obra, y no cualquier mano de obra, sino mano de obra calificada, o lo que se denomina trabajadores capacitados. Como pueden ser ingenieros, como pueden ser distintos técnicos, son mano de obra más escasa, bastante más escasa. Recordemos que el porcentaje o la posibilidad que tiene la gente de acceder a capacitación universitaria es bastante escasa. Y bueno, por último, tienen un objetivo de controlar la oferta. Eso quiere decir que lo que van a ofrecer no solamente va a ser más barato y mejor, o al menos eso es lo que van a tener como objetivo en primer plazo, sino que posiblemente empiecen a cooptar lo que se denominan las bocas de expendio, o la oferta dentro de un lugar geográfico determinado, como pueden ser los supermercados o distintos mercados que haya en la ciudad. Por eso es que alguien que se dedique a la comercialización de bienes y servicios sabrá que muchas veces las empresas más grandes le solicitan contratos de exclusividad. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Me pareció a mí entonces. Bueno,
Hay dos tipos de monopolios, o al menos dos estructuras que se mencionan en el texto de Lenin. El monopolio horizontal y el monopolio vertical. El monopolio horizontal es aquel que domina toda la fuente de oferta de un producto o un servicio dado. Por ejemplo, son muy escasos estos ejemplos, pero lo podemos ver más que nada en empresas de servicios públicos. Por ejemplo, acá en Rosario hay un solo oferente de energía eléctrica. ¿Cuál es ese? EPE. La EPE, efectivamente. También se pueden ver en estos monopolios en empresas que fueron privatizadas. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si vos vivís en el sur del conurbano bonaerense, vas a tener una distribuidora que es Edesur, si no me equivoco. Y si vos vivís en la zona norte, vas a tener otra distribuidora que es Edenor. Y no podés elegir entre una u otra. ¿Bien? Entonces, ahí nos vamos a encontrar frente a un monopolio horizontal de una empresa privada. ¿Bien? Sin embargo, la forma de monopolio más tradicional o más común, se puede decir, es la vertical, que la vamos a ver varias veces en esta materia, como por ejemplo cuando estemos hablando de modos de producción fordista. ¿Qué consiste en los monopolios verticales? Cuando hay un propietario que detenta la titularidad de todos los eslabones de una cadena de producción. En este caso podemos estar hablando de autos, ya que hablé de Ford. Ford producía desde el caucho de los neumáticos hasta los tornillos, y de ahí hasta que salía el auto. ¿Bien? O sea, todo lo hacía Ford. No había terciarizadas, no había autopartistas, todo se producía en la empresa de Ford. Eso es lo que se denomina monopolio vertical. Desde la producción del primer insumo hasta su comercialización. ¿Se entendió esto? Voy a tomar un mate porque me estoy quedando sin voz. Un comentario corto, Ariel, porque esta palabra ya despegada de monopolio, me refiero a horizontal y a vertical, la van a encontrar ya en más adelante. Y un solo comentario, horizontal o el monopolio horizontal o la oferta de toda la oferta monopólica, también se lo suele y lo van a encontrar como monopolio natural. Ahí todavía sigue pegada la palabra horizontal a monopolio natural. ¿Qué es un monopolio natural? No tendría sentido que se llame a la libre competencia para el abastecimiento de la electricidad. Entonces que haya 3 empresas pasando cables, llegando... Tampoco tendría lógica que el desagüe de las casas sea un producto de la competencia y entonces haya 3 o 4 empresas ofreciendo llevarse lo que sale de las casas por la cloaca. Tampoco tendría lógica que el agua llegara con 3 o 4 empresas. Es decir, lo mismo a una autopista. No tendría lógica que compitan entre Rosario y Buenos Aires 4 autopistas a ver cuáles. No tendría lógica porque el esfuerzo que radica en generar esa oferta no va a compensar nunca, inclusive no va a compensar nunca que haya semejante dilapidación de esfuerzo. Entonces son monopolios naturales que tienen como contrapartida que tienen que ser, o si no son estatales, tienen que estar bien controlados por el Estado, porque si lo va a prestar una sola empresa, punto y aparte. Horizontal, cuando vean horizontal, recuerden, es una sola empresa la que hace la oferta, en este caso monopólica. Y vertical, cuando estudiemos Argentina, quiere decir que desde la naturaleza hasta el consumidor, como bien explicaba Ariel, el producto que produce ese monopolio o esa cadena de producción, porque puede no necesariamente ser un productor, está integrada verticalmente, quiere decir que tiene campo, donde están las vacas, donde le sacan la leche, donde hacen la crema, donde hacen los quesos y tienen su propia cadena de venta para vender al consumidor los quesos y la leche y todo
los productos que salen a integración vertical de la naturaleza al público, vertical y horizontal. Es el comentario cuando lo lean más adelante, acuérdense, además de lo que está escrito acá, ese concepto que aparte está claro acá también, pero lo quería comentar agregándole horizontal como monopolio natural y qué tratamiento tiene, y vertical de la naturaleza al cliente. Tiene toda la cadena, todas las etapas. Gracias, profesor. Bueno. ¿Quién es el que acaba de aparecer en su pantalla? Ahí Adam mirándolo. Adam Smith. Fue justamente el que propugnó por una idea, ¿sí? ¿Cuál fue ella? La libre competencia. Bueno, sí, él la daba por sentado. Había una idea, La mano invisible. mano invisible de mercado. Ahí está, fantástico. Ahora, lo que les trato de decir es, esta mano invisible, que era fundamental para las ideas de Smith, de que el mercado se podía ir regulando o autorregulando, ofreciendo de la manera más eficiente posible los bienes y servicios que se producían en una sociedad para satisfacer las necesidades, necesitaba la existencia de la libre competencia. Esta libre competencia es lo que hace funcionar o es el motor de lo que él denomina ley natural, que es lo que termina beneficiando al conjunto de la sociedad. Ahora, como ya adelantamos en esta clase, la existencia del monopolio implica la negación de esta libre competencia. Y esto pone en crisis no solamente en la práctica del capitalismo, sino la ideología de este mismo capitalismo. Porque más allá de que Marx lo critica, los defensores del sistema decían la mano invisible del mercado, la libre competencia, lo que permite que las cosas se produzcan mejor, más baratas y que además eso termine redundando en mayor riqueza para el conjunto de la sociedad. Y a esto me estoy remitiendo a lo que estuvimos hablando en la unidad número 1. Cuando existe el monopolio, quiere decir que es un punto en el cual la libre competencia se terminó. Y pasamos a una nueva etapa del capitalismo, donde la competencia ya no se puede dar entre personas desde un vamos. O sea, un monopolio te va a impedir competir contra él porque va a tener un mejor producto, lo va a tener más barato, sí, desde el vamos, pero además va a establecer las reglas de juego y las va a poder cambiar a su antojo. Te va a poder prohibir mercados, te va a poder prohibir acceso a recursos esenciales, te va a prohibir llegar hasta la financiación, como veremos más adelante. Entonces, es imposible que una persona, un capitalista, una empresa, pueda meterse en ciertos mercados que ya están controlados por el monopolio, por más buenos que sean, por más bueno que sea su idea, por más emprendedor que sea, ¿sí? El monopolio niega la génesis del capitalismo dentro de este relato de el mejor, el más industrioso, el más trabajador, va a terminar con su esfuerzo generando su propio bienestar. El monopolio lo niega, directamente te quita desde el vamos la posibilidad de elegir qué es lo que vas a hacer y también te va a quitar desde el vamos la posibilidad de poder elegir qué es lo que vas a consumir. Porque esa es la otra cosa. El monopolio, como es la única oferta,
directamente ya no importa que lo que vos quieras o busques racionar o elegir en el sentido de esto es mejor o esto peor, es la única oferta que vas a tener. Y en ese sentido implica la muerte de parte del capitalismo, porque el capitalismo implica competencia, y esto te lo va a decir, bueno, Smith y toda la escuela clásica y parte de la escuela neoclásica, porque aquel que te diga el mercado se autorregula solo, aunque no lo diga, implícitamente te está diciendo hay una competencia y se va a generar esta autorregulación por el mismo mecanismo del mercado. Si eso desaparece por los monopolios, ya no hay mano invisible y muchísimo menos autorregulación del mercado. Lo único que hay es un monopolio estableciendo las condiciones con las cuales se va a ofertar y se va a comprar ese producto. Bien, habiendo aclarado este punto que es fundamental, porque nosotros damos el texto de Lenin para aclararles, se acabaron o se modificaron las reglas de juego a nivel global, lo que voy a empezar a relatar a partir de este momento es las estrategias que van a tener estos monopolios y cómo es que estas estrategias van a terminar generando consecuencias, ya no en un país, sino directamente a nivel global. Vamos a verlo a continuación. ¿Cuáles son las principales estrategias que van a tener los monopolios para acabar la libre competencia? Primero, la compra directa de su competencia. Eso quiere decir, va a venir Coca-Cola y va a comprar, por ejemplo, la empresa Cunnington de aguas saborizadas. ¿Bien? Cosa que pasó. O va a comprar Cepita para quedarse con aguas también, con jugos envasados. Otra posibilidad, compra de acciones para poder controlar la junta directiva. Y esto se ve mucho en el sector financiero, lo que se denomina sector bursátil. Cuando vos tenés una sociedad que controla a otra sociedad. ¿Y cómo hace para controlarlo? Bueno, básicamente compra las acciones de decisiones de una empresa a la cual va a controlar. Hay una cuestión que quiero aclarar, es que hay distintos tipos de acciones. Sin entrar en profundidad, hay acciones que te hacen propietario de una empresa en un porcentaje, y hay acciones que no solamente te hacen propietario de una empresa, sino que además te dan derecho a voto. Ese derecho a voto, y depende mucho del estatuto de esa empresa, es lo que te termina dando la potestad para poder tomar decisiones. Y lo que hacen dentro de la estrategia de dominación es comprar esas acciones con derecho a voto, y entonces una empresa pasa a controlar otra. Eso quiere decir que la empresa controlada termina haciendo lo que su controlante le ordena hacer. Otra de las estrategias es la competencia desleal, o lo que se denomina dumping. Quiere decir que inundas el mercado con tu manufactura a un precio menor de su valor. ¿Bien? Esto también lo ha hecho Coca-Cola, lo ha hecho Pepsi, ahora se lo acusan a varias empresas radicadas en China de hacer esto. Y esto lo pueden hacer debido a que, dado su alta concentración de capital, pueden producir una gran cantidad de mercancía a un precio relativamente menor. Pero aún así, pueden venderlo todavía por debajo de ese valor debido a la espalda que tienen por su gran capital concentrado. O sea, una empresa monopólica puede darse el lujo de ir a pérdida 2 o 3 años con el fin de eliminar la competencia en un lugar territorial determinado. Por último, como también ya les dije anteriormente, el acaparamiento de recursos estratégicos. Eso quiere decir que no solamente la empresa se va a competir dentro de lo que sería el mercado de productos, sino también en el mercado de insumos. Ese mercado de insumos que vos necesitas para poder llevar adelante tu producción, va a empezar a escasear esa producción y posiblemente
las empresas más grandes puedan darse el lujo de comprar estos insumos a un precio mayor, quitándote a vos la competitividad que necesitas para poder insertarte en el mercado. ¿Cuáles son las consecuencias de estas estrategias para acaparar un mercado en particular? Como ya dije, una vez más, el escenario de libre competencia es reemplazado por la competencia monopólica, siendo una falsa competencia por un simple hecho. Cuando vos tenés 4 o 5 personas que son las que producen la totalidad de gaseosas en un momento determinado, es muy sencillo que estas 4 o 5 personas se puedan sentar en una mesa y determinar cuál es el precio de la gaseosa, por ejemplo. ¿Bien? Terminan perjudicando a algunos y terminan beneficiando a algunos y perjudican básicamente a todo el mercado que demanda este producto en particular, debido a que el precio ya no va a ser el adecuado acorde a la oferta y demanda, sino que va a ser establecido o impuesto por parte de los monopolios. Yendo más adelante, como les dije el lunes, vi que había cierta dificultad para poder entender el gráfico de flujos reales y flujos nominales. Les prometí que les iba a traer un gráfico de estos flujos, pero ya no presentado como lo hizo el profesor Kosami, sino dentro de lo que sería la lógica del flujo circular, que es lo que estamos viendo a continuación. Para que se entienda el flujo circular, primero quiero que vean que hay 2 recuadros de color, bueno, rosa pálido, en los cuales tenemos empresas y hogares. Los hogares van a ser básicamente las familias, en los cuales estamos toda la población, no importa qué trabajo nosotros hagamos o cómo obtengamos nuestra forma de subsistir. Y por el otro lado van a estar las empresas. ¿Qué tipo de empresas? Básicamente todas las empresas. No importa su tamaño, no importa también a qué rama de la economía se dediquen, ¿sí? Esto es un gráfico bastante sencillo. Y como verán, hay 2 mercados, uno que está arriba y otro que está abajo. El mercado de bienes y servicios es el mercado que ustedes han estudiado, en el cual, bueno, se ofrecen todas las mercancías, todos los servicios, se compran y se venden. Y luego en el mercado de factores es donde se pasa a ofrecer los 3 factores de la producción acorde a la visión neoclásica. ¿Cuáles son esos? Bueno, el factor trabajo, el factor recursos naturales y el factor capital. Estos 3 factores sirven a las empresas para poder llevar adelante su actividad económica y obviamente va a tener su contraparte en el tipo de ingreso que se maneje. ¿Bien? Habiendo aclarado estos 4 puntos, lo siguiente que voy a hablar es sobre el tipo de flujo. Como verán, hay 2 flujos. Un flujo continuo en negro, que es el flujo real. El flujo real es el flujo de bienes y servicios. Y luego hay un flujo en verde, que está con línea punteada, que es el flujo monetario o, como a mí me gusta decirle, flujo nominal, que es el dinero. Estos 2 flujos, por más allá de que transporten cosas distintas, se pueden ver como las 2 caras de la misma moneda. Dicho eso, además, nos vamos a encontrar que hay un intermediario en el medio, que es los bancos, le he puesto ese nombre, pero es básicamente el sistema bancario. Vamos a tomarnos 5 minutos para poder reflexionar sobre los pasos o cómo funciona este gráfico, porque es un gráfico dinámico, por eso le he puesto
distintas flechitas que indican el orden. Bien. Supongamos que en un hogar se tienen que comprar los bienes necesarios para la subsistencia. En este caso vamos a hablar de una torta. Una vez más, vieron que a mí me gusta hablar mucho de tortas. Entonces, esta familia va a ir al mercado, que puede ser el supermercado, que puede ser la granjita de la esquina, que puede ser un kiosco, no importa. Y va a proceder a comprar una torta para poder alimentarse. Ahora, el mercado que tiene la torta, que va a proceder a comprar esta familia, no la produjo. O sea, el kiosquero no se puso a hacer una torta, y en el supermercado no hay un tortero haciendo tortas, ¿sí? ¿De dónde compró o de dónde consiguió esa torta? Bueno, esa torta vino de una empresa o una panificadora que se encargó de producir esa torta. Bien, entonces vamos a ver que en la línea negra, que tiene un flujo que va desde el mercado de bienes y servicios hacia el hogar, podemos identificar a la torta que es comprada en ese mercado y va a ese hogar. Pero previamente esa misma torta tiene su origen en una empresa. Por eso es que ven que hay una flecha negra que surge de la empresa y va al mercado de bienes y servicios. Y luego hay otra flecha negra que va del mercado de bienes y servicios a los hogares. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Hay sí, Sí, perfecto. profe. Bien. Ahora, como ustedes sabrán, en todo contrato de compraventa hay dos tipos de obligaciones. Una es la entrega de la torta y la otra es la entrega de dinero para comprar esa torta. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en este gráfico? Cuando la familia fue a comprar la torta, lo que hizo fue pagar en dinero la adquisición de esa torta. Y eso se manifiesta en las flechitas verdes punteadas que van desde los hogares al mercado de bienes y servicios, que tienen el nombre de gasto de las familias. ¿Sí? Y con ese dinero, el mercado de bienes y servicios, le hace la granjita o kiosco donde compró la torta, le pagan a las empresas que fueron las que hicieron esa torta. ¿Sí? ¿Ven cómo hay una ida y vuelta? Ahora, Sí. la cosa se complica un poco más, porque la torta no se hizo sola. En esta empresa, donde se hizo la torta, vean la empresa, se necesitó comprar insumos, mano de obra y posiblemente pagar una renta. ¿Bien? Con el objetivo de producir esa torta. Entonces nos vamos a encontrar que esta empresa va al mercado de factores, ¿sí?, para comprar esos factores de la producción necesarios para producir esa torta. Por eso es que ven que hay una flechita negra que dice factores de producción demandados. ¿Cuáles van a ser esos factores? Y harina, un panadero y posiblemente pagar la renta donde esté esa empresa. ¿Bien? Eso lo van a sacar del mercado de factores. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde saca el mercado de factores el panadero, la harina y la tierra que le alquila a la empresa? Bueno, de los mismos hogares. ¿Por qué? Porque en estos hogares hay gente que es titular de tierras, hay gente que es trabajadora, y que algunos serán panadero, y hay otros que están los dueños de esa misma empresa, que son los que se encargan de adelantar el capital. ¿Sí? Por eso es que tienen factores de la producción ofrecidos por parte de los hogares al mercado de factores. Y como vieron anteriormente, hay una ida y hay una vuelta. ¿Sí? Cuando la empresa consume los factores de producción demandados, lo que tiene que hacer es pagarlos. ¿Sí? ¿Y cómo los paga? Bueno, en caso de ser factor trabajo, van a ir salarios. En caso de ser renta o recursos naturales, va a ir en alquileres. Y en caso de ser capital, factor capital, va a ir en ganancias o beneficios. ¿Sí?
Con eso paga el mercado de factores y termina ese mercado de factores generando el ingreso de las familias, ¿sí? Quiten el de la renta porque eso está mal. El ingreso de las familias. Una Así es como, consultita. sí. Cuando- Déjame terminar esto y te contesto. sí. Así es como se explica el flujo circular del flujo nominal y el flujo real. ¿Sí? Este es el gráfico circular de la economía. Bien, ahora sí, te contesto. Sí, ahí, no, yo lo entendí bien todo como es, bueno, es toda la rueda. Lo que no entendí es cuando va de la empresa que paga al mercado de factores un producto, eso, el pago ese, ¿cómo entraría? Y, a ver, no lo pienses tanto como si fuese una granjita. Vos vas y trabajás en una empresa. Y la empresa lo que va a hacer es pagarte un sueldo. ¿Bien? Sí. Ahora, la empresa para poder contratarte, ¿qué hizo? Ofreció un puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo es lo que vos ves en lo clasificado de los diarios, o hay una empresa terciarizada que se encarga de hacer intermediario entre vos y esa empresa. Eso es lo que se denomina mercado de factores, puntualmente abocado a lo que sería el factor trabajo. Por eso es que cuando a vos te contratan, lo que está haciendo es adquirir un factor trabajo, que serías vos. Y ahí cuando vos trabajás, la empresa está consumiendo el factor trabajo y te va a terminar remunerando a vos con tu salario. Bien. Y cuando es la empresa que compra en el mercado, diríamos, la harina, ahí entraría como el pago de un producto, no sería renta eso. ¿Qué No, sería? renta es recursos naturales. El Y eso recurso se va a natural. manifestar como adelanto de capital. Bien, ya Adelante, sea cuando capital. compra medios de producción, como sería una maquinaria, como sería harina. Todo eso entra dentro de lo que se denomina inversión. Puede ser inversión de reposición o puede ser inversión neta. Pero... Perfecto, gracias. Un comentario, Ariel. Acá Sí, una sí. cosa muy importante en este gráfico que lo diferencia de lo de Castro y Leza es la aparición de los bancos en todo el proceso de circulación y de reproducción. Lo demás que explicó Ariel, prácticamente estamos reiterando conceptos que vimos de flujo real, flujo nominal, mercado de factores, mercado de bienes y servicios. Lo que a partir del imperialismo aparece es un papel de los bancos que es a veces y casi más importante que lo que pasa en las industrias. Por eso Bueno, me vas a spoilear. Vamos. Te pongo un freno porque me vas a spoilear la clase. No, está bien, ¿Por está qué? bien. Era eso que quería. ¿Sabes por qué, Ariel? Porque no quiero que se interprete que estamos dando un tema diferentemente nuevo, sino que es prácticamente reiterar los conceptos, seguramente para insistir en este punto. Por eso lo quería remarcar. No hay diferencia entre el mercado de factores y el que vimos en las unidades, pues la unidad anterior, en la unidad 2, digamos, ¿no? Bien, es ese comentario nomás. Bien. Habiendo explicado cómo es que cuáles son los pasos que sigue el flujo circular, el diagrama circular de los flujos, verán que ahora tenemos un actor que está en el centro, que son los bancos. Bien, estos bancos van a funcionar como intermediarios. ¿Intermediarios en qué? ¿O facilitadores en qué? En permitir el flujo de dinero entre los hogares y las empresas. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es eso y cómo es que funciona? Bueno, así como estuvimos viendo con Keynes, también estuvimos viendo en la unidad 1 con distintas etapas en la economía, vamos a ver que hay momentos en los cuales hay más plata en el mercado y hay menos plata en el mercado.
Sin embargo, cuando hay, independientemente en qué momento estemos hablando, cuando se junta mucha plata en los hogares, posiblemente en la parte de las empresas se esté necesitando. O puede ser por otra parte de que haya un excedente de ganancias por parte de las empresas y tal vez necesite ser colocado en otro lugar además de la producción. Cuando sucede eso, los bancos pasan a jugar un rol fundamental para poder permitir esta circulación de dinero, ¿sí? Por eso es que ustedes están viendo que solamente lo que se maneja acá son flujos monetarios, o sea, flujos de cantidad de monedas. ¿Y cómo es que se da esta ida y vuelta? Bueno, a través de lo que se denominan depósitos y préstamos, que es lo que el profesor Josami estuvo hablando en la unidad anterior sobre multiplicador bancario y rol del banco a la hora de hablar de capacidad de los bancos para poder multiplicar el dinero circulante. Entonces, para que se entienda con un ejemplo, vamos a entender que la empresa Perdón, que produce profe, ¿no? tortas... Dame un segundo que Depósitos. explico esto, Ah, bien, bien. luego, si quedan dudas, explico. Dale, dale. Vamos a entender que esta empresa que produce tortas necesita contratar un empleado más para producir más tortas, ¿sí? Para eso necesita poder adelantar una X cantidad de capital que el dueño no posee en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir al banco. El banco, que es, vamos a decir, el único banco de la ciudad en este momento, posee dentro de sus arcas todo el dinero de los distintos hogares que fueron depositados ahí por distintos motivos, ya sea por salario, ya sea por renta, ya sea por otros empresarios que le está yendo mejor que al empresario de tortas y que tienen su ganancia depositada ahí, ¿sí? Entonces, va a pedir un depósito, o sea, va a haber un flujo nominal que va a ir para la empresa de tortas y con ese préstamo, la empresa de tortas va a poder contratar un empleado más. ¿Bien? Ahora, como bien dije antes, este banco, para poder generar ese préstamo, tuvo que haber cooptado los depósitos de los hogares. Esos depósitos, que no importa de dónde venga ese dinero que está excedente o que no se está moviendo, se ve en la siguiente, en la flechita que va desde bancos a hogares, ¿sí? Con el término de depósitos. ¿Se va entendiendo eso? Perfecto. Bien, Sí. entonces sigo. Los bancos, por otra parte, también pueden generar préstamos a las familias, ¿sí? Como créditos personales para el consumo. Y también puede recepcionar los depósitos de las empresas cuando van a estar pagando los distintos préstamos que sacaron para ampliar su producción o para, bueno, empezar un nuevo ciclo productivo. Como se darán cuenta, el banco está trabajando con plata, pero que no es plata del banco, sino es plata de terceros, ya sea de empresas o de hogares. ¿Me entienden? ¿Me explico? Ahora, Sí, sí. ¿por qué el banco hace eso? ¿Y cuál es el beneficio del banco? La diferencia de tasa de interés entre los depósitos y los préstamos. El banco, cuando acepta un depósito, lo hace a una tasa de interés menor que la tasa de interés que otorga el préstamo. Eso quiere decir, suponete, que está aceptando depósitos al 10% anual, el préstamo que va a estar entregando va a ser del 20% anual. Acá el profesor Josami seguramente me va a decir, bueno, Ariel, hay que ver un montón de cuestiones, pero para que se entienda a grosso modo, el negocio del banco es la diferencia entre la tasa de depósito y la tasa de préstamo. O sea, el banco está generando una ganancia con la plata que no es del mismo banco, sino de terceros. ¿Hay algo que quiera corregir de lo que acabo de decir, profesor? El mejor negocio del mundo. Hace plata con la de los otros. No, perfecto, perfecto. Listo, si Josami me acaba de dar el ok con el sector bancario, es como, listo, le doy realizado. Perfecto, seguí, continúa, no hay problema.
Bien, ese es el rol tradicional de los bancos. Ahora, el título decía cambio en el rol de los bancos. ¿Cómo se manifiesta? Y esto es lo que va a empezar a hablar Lenin en la segunda parte del texto. Y va a decir que los bancos van a abandonar su rol de intermediarios, esto que acabo de explicar, donde su función es fomentar la inversión, para dar un ejemplo, y el consumo a través, Dios mío, de la captación de montos de dinero depositados en sus cuentas por medio de créditos. O sea, acá ya el banco abandona su rol tradicional y pasa a ser otra cosa. ¿Y qué va a ser eso? Bueno, los bancos, al igual que las empresas, van a pasar por un proceso de centralización. Eso quiere decir que va a haber bancos que van a empezar a comprar a otros bancos, o va a haber bancos que van a empezar a ser los únicos oferentes en un lugar, en un país, en una zona, y ya no va a haber competencia entre esos mismos bancos. ¿Cuál es el problema cuando sucede eso? Que el banco que puede prestarte plata te va a empezar a poner ciertas condiciones, ¿sí? O sea, vos vas con tu empresa de tortas y querés sacar un crédito para contratar a un nuevo trabajador, el banco te va a decir no solamente, bueno, cuál es la tasa de interés, sino que también te va a decir, bueno, pero quiero ver tu balance, o quiero ver cuáles son tus expectativas de crecimiento, te va a empezar a te va a empezar a poner más requisitos. Y si además ven que el negocio puede tener alguna función o alguna posibilidad de éxito, tal vez el mismo banco, en vez de darte un crédito, te diga, mira, te compro la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una gran cantidad de dinero que no es suyo, pero lo tienen, y pueden darse esa posibilidad. Y si vos decís, no, no te quiero vender la empresa, el banco te va a decir, bueno, vamos a ver quién te puede prestar dinero, el dinero que vos necesitas. O sea, el banco está en una posición de fuerza frente al capital industrial, porque por la actividad propia de la industria, que es una actividad de riesgo, es normal que el empresario necesita acceder al crédito para poder llevar adelante su actividad comercial. Y si le quitan el crédito, de alguna manera están, como decía Maradona, le cortan las piernas. Y frente a esa posición de fuerza, el banco puede tomar ciertas posiciones abusivas. Una posición dominante. Una posición dominante. Entonces, frente a esto nuevo cambio, este nuevo rol que va a tener el capital bancario, se va a dar una especie de fusión entre el capital industrial y el capital bancario. Y de esa fusión va a salir esta nueva entidad, fruto de este proceso de centralización monopólica, al cual nosotros vamos a denominar capital financiero. El capital financiero, entonces, podemos decirlo que es la fusión entre el capital industrial y el capital bancario. ¿Qué características va a tener este capital? Bueno, primero, una facilidad, o sea, para el capital financiero va a ser mucho más fácil la penetración en distintos estados, porque ya no va a buscar penetrar el mercado a través de un producto, a través del flujo real, como sería la venta de bienes y servicios, sino que ahora va a poder ir directamente al país anfitrión con una gran cantidad de dinero gracias a la logística de los bancos y fundar una empresa ahí, por ejemplo, ¿sí? Por otra parte, el capital financiero va a tener menos riesgos. ¿Por qué? Porque al ser una fusión entre capital bancario, que ya de por sí tiene menos riesgos que el capital industrial, cuando haya una crisis de producción, que ya vimos en la unidad número 1, va a poder mover más fácilmente el capital que tenía en el sector industrial al sector bancario. Y cuando haya un exceso de capital circulante y
la moneda se empieza a devaluar, ese capital que estaba líquido va a poder irse inmediatamente al capital industrial o a la empresa para producir bienes y servicios y con eso preservar su valor adquisitivo. ¿Bien? Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a ver que la lógica de acumulación cambia. Ya no es tan importante la producción de la empresa, sino que ahora la lógica va a ser lo que se denomina acumulación financiera. La acumulación financiera es un capital que es líquido, pero que puede destinarse a la producción y en caso de crisis esa producción puede volver a liquidarse fácilmente. Siempre y cuando, claro está, las reglas de los estados así lo permitan. Por eso es que durante este periodo vamos a empezar a ver que a nivel ya de derecho internacional va a haber acuerdos entre estados para facilitar la libre circulación del capital. Y cuando estamos hablando de libre circulación del capital, estamos hablando de esto, de la libre circulación entre capital financiero y las distintas empresas que residan en un país. Esto también va a tener la frase, o va a ser muy común escucharlo, como seguridad jurídica. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta lucha que existe entre los estados y el capital financiero es fruto de toda esta concentración que estamos hablando y de lo cual trata el texto de Lenin. Por algo es que Lenin habla de imperialismo, porque el capital va a empezar a someter a los que se denominan países periféricos. ¿Y cómo definir un país central de un país periférico? Bueno, el texto de Lenin lo que va a decir es que un capital, que un país central se va a encargar primero de exportar el capital que tiene en la frontera de su país para que en los países periféricos se establezcan filiales. ¿Qué son las filiales? Bueno, son empresas hijas o dominadas por un capital central, que es con características de capital financiero. Estas filiales luego se van a encargar de abastecerse de recursos estratégicos, de impedir el desarrollo de empresas de carácter nacional y generalmente van a obtener o van a ir tras un objetivo extractivista. ¿Por qué? Porque posiblemente los recursos de este país periférico sean utilizados en los países centrales para fomentar su producción. También van a entrar en competencia con el capital local por no solamente los insumos, sino también la mano de obra. Como les dije anteriormente, al ser también un recurso escaso, la mano de obra calificada tiene un valor adicional. Y cuando vos tenés un monopolio que se puede dar la espalda de poder luchar o adquirir estos insumos esenciales a un mayor precio, lo que va a terminar haciendo es dejando la industria nacional o la industria local fuera de competencia. Por otra parte, las empresas concentradas o monopólicas que llegan a un país periférico terminan generando lo que se denomina dependencia económica. ¿Cómo logran esta dependencia económica? A través del pago de patentes. Estas patentes, que son patentes intelectuales, generan una erogación de capital o una fuga de capital constante de las empresas locales, que son las que explotan esta tecnología, a las empresas centrales, que son las dueñas de esta tecnología. Y por último, como son empresas controladas por parte de un capital central, también van a tener el control del know-how o de saber hacer una cosa, y también
de cómo se hace esa cosa. Por eso es que las empresas locales, que generalmente terminan siendo subsidiarias de las grandes empresas transnacionales, no pueden generar un proceso de industrialización propio o autónomo. Piensen en la industria autopartista argentina. Existe en la Argentina, es grande, sin embargo no pueden producir un modelo que sea local o puramente local. ¿Por qué? Porque para producir un auto no solamente necesitas autopartes, sino que además necesitas un proceso central que gestione el desarrollo, el diseño y el armado de ese auto. Y en este momento no se puede hacer desde una empresa totalmente nacional. Se puede generar a través de acuerdos con filiales de Ford o de Chevrolet, pero no va a ser un auto de producción enteramente nacional como en su momento estuvo en la Argentina. No sé cómo voy de tiempo, espero que esté bien. Sí. Y este esquema que vos planteás, que es como estar organizado el monopolio transnacional. ¿Cómo puede un país revertir esa situación como que está, como ese estatus? Sería plantear un proteccionismo seleccionado de aquellas producciones en la cual quiere fomentar o debería fomentar, Mirá, o le interesa fomentar. cuando vos estás hablando de dependencia es algo mucho más complejo. Suponete, vos estableces cerrar las fronteras, directamente establecer un modelo proteccionista. Te hago una pregunta. ¿Cómo haces para producir los remedios que necesita tu población? Imposible ser 100% proteccionista y cerrar las fronteras porque sí o sí necesitas recursos para producir. Pero a lo que voy es un proteccionismo estratégico y no un proteccionismo totalmente cerrado, en lo cual, bueno, es un estratégico viniendo de abocado a lo que el país tiene como recursos para producir o para desarrollar. Mira, desde la teoría te podría decir que es posible siempre y cuando haya un plan estratégico de desarrollo en alguna área en particular, ¿sí? Ahora, te puedo decir también que el capital no es estúpido y obviamente lo que va a buscar es fomentar o que se permanezca el status quo. Para lograr eso, de alguna manera no, ha logrado desarrollar herramientas a nivel internacional y transnacional para garantizar la dependencia de los estados periféricos. Con tratados internacionales, con condiciones de negociación abusivas y o sea, cuando estamos hablando de dependencia, es el hecho de que un país no pueda o no se encuentre en condiciones de poder llevar adelante una actividad económica fundamental a pesar de que los recursos naturales estén o existan en ese estado, ¿sí? Por ejemplo, vos querés producir litio, no solamente tenés que tener los recursos de litio, sino que además tenés que tener la capacidad de procesarlo. Y eso, por ejemplo, no existe en la Argentina. ¿Por qué no existe? Porque su objetivo es que vos no puedas producir litio en la Argentina. Claro. Bien, y así se da con distintas situaciones. Por ejemplo, trenes argentinos. La Argentina bastante antes, producía las locomotoras a vapor en la Argentina. Cuando se hizo el cambio de locomotoras a vapor a diésel, las empresas que producían esas locomotoras no querían ceder su derecho o su franquicia de motores a diésel de locomotoras. ¿Por qué? Porque lo que a ellos les interesaba no era la venta de la locomotora, sino que la empresa que seguía explotando los trenes le tuviesen que pagar por ese derecho, ese royalty, para poder tener esa locomotora funcionando. Lo mismo pasa con el tema de las vacunas. ¿Por qué no se ceden los derechos o las licencias de los laboratorios? Porque, a ver, el negocio ahora es, bueno,
Está bien, te vendemos las vacunas. Perfecto. Ahora, todos los laboratorios saben que esta situación es una situación que va a ser de larga data. Por más allá de que la Argentina logre vacunar a todo el mundo, se estima que hasta el 2025 se va a seguir vacunando gente. Y todas esas vacunas tienen una parte de su costo que es un costo de derecho intelectual. O sea, el negocio está de acá a 5 años. Y estamos hablando más allá de la geopolítica o de la geoestrategia. Entonces, eso hay que tenerlo presente en un mundo globalizado. Cuando estamos hablando de un mundo globalizado, estamos hablando no solamente de un mundo donde se pueden comunicar gente de distintos países o manejar distintas noticias, sino que además el capital pueda circular libremente de un país a otro y establecer las condiciones y las estrategias de desarrollo de un país. Por eso es que nosotros damos el texto de Lenin. Y aparte Sudamérica siempre nos han mandado que somos productores de alimentos. Ni vamos a poder desarrollar. No siempre. Eso lo vamos a ver en la unidad 4. De todas maneras, lo que estás diciendo, tuvimos un proceso de aperturismo que nos obligó, o mejor dicho, hubo un mandato por parte del capital central que terminó generando que la Argentina volviese a un planteo de dependencia. Y las distintas herramientas que se utilizaron fueron más de las que yo dije, porque también está la deuda pública, porque también está la cuestión de entrega de soberanía, hay muchas cosas más que están en el texto, así que por favor lean el texto, ¿sí? Y léanlo también con el texto de Gambina, que es el otro texto que yo les di, ¿sí? Un comentario corto, Ariel, Sí. que ya son 17. No sé si alcanzan a ver. En el texto que está enviado, y lo tienen también, la luz ahí no les debe permitir. Hoy se han desarrollado de alguna manera 6 capítulos del texto de Lenin. Lo tienen ustedes en la bibliografía. Y una sugerencia, antes de leer todo el libro, que se fijen en el título del capítulo, que lo tienen acá. Por ejemplo, el capítulo 1, la concentración de la producción y los monopolios, y vayan al final. El último párrafo del artículo 1 le va a hacer una presentación, a hablar sobre la importancia de los bancos, y el capítulo 2 habla de los bancos. Y el capítulo 3, si van al final de los bancos, cuando lean el capítulo 2, no lo lean completo, después sí léanlo, pero vayan al final del capítulo 2 de los bancos, y en el último párrafo, antes de terminar, les va a hablar sobre cómo los bancos se transforman, como lo explicaba Ariel, en el capital financiero y la oligarquía financiera, y eso lo va a tratar en el capítulo 3. Es decir, cada uno de los 6 capítulos, al final, o sea, el título trata del tema, y al final es un eslabón con el siguiente. No es una cosa, es un eslabón con el siguiente. Toda una cadena de acontecimientos que una vez que se tenga claro que ha hecho la cadena y le ha dedicado un eslabón a cada tema, o sea, a toda la cadena, bueno, por ahí es más sencillo porque uno ya es, sabiendo el principio y el final, sabe la estructura que tiene. Pero como lo ha explicado Ariel, estamos ante el final de la libre competencia, y con este final de la libre competencia se terminan los análisis que se había hecho, por ejemplo, en el marxismo, la libre competencia, sobre una tasa de ganancia de equilibrio, sobre la preponderancia, una tasa de ganancia media de la economía, porque eso era de la libre competencia. Al no haber más libre competencia, se termina el siglo XIX y empieza el siglo de los monopolios, el siglo del reparto del mundo, y cuando ya no hay más mundo que repartir, la base económica que justifica que haya guerras. O sea que se están metiendo en la unidad 3, donde la evolución de la economía va a explicar los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de los dos sistemas. Es decir, no es un texto
así que lo damos como para dar algo de marxismo simplemente. No, ahora vendrán los textos que, después de analizar la acumulación originaria que se dio el lunes, más este texto de Lenin que explica qué está pasando al inicio del siglo XX, cómo se terminó la libre competencia y cómo se reparte el mundo entre los poderosos, se explica el funcionamiento del siglo XX, las guerras, las luchas, la opción por otro sistema diferente al capitalismo, las revoluciones, las caídas de las revoluciones, y bueno, entonces eso, y ahora nos tenemos que meter, ya desde el lunes, en cómo funciona el sistema capitalista. Por eso les decía, así como está la crítica del sistema capitalista, ¿cómo funcionaba ese capitalismo? ¿Qué hizo Taylor? ¿Qué hizo Ford en Estados Unidos? Por un lado está todo este funcionamiento que estamos explicando, que habla de la injusticia, de cada vez más poderoso, cada vez los ricos más ricos, el reparto del mundo, etc. Esa es la importancia de ir manejando textos que tocan problemáticas diferentes, porque tan importante es saber que está pasando todo esto, de este mundo injusto, como importante es ver cómo progresó ese mundo injusto, cómo se hizo rico Estados Unidos, cómo ganó su lugar en el mundo, cómo planeó la producción, por qué había que producir de distinta manera, ir mejorando y tecnificando e invirtiendo para conquistar el mundo. O sea que seguimos con las dos vías, la vía izquierda y la vía derecha, tratando de entender qué es lo que está pasando en el mundo que estamos viviendo. Así que este consejo de los eslabones, cuando vayan al texto, péguenle un vistacito donde termina el capítulo 1 y fíjense con qué título empieza el capítulo 2. Y del 2 al 3, y del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. Eso lleva 10 minutos. Y uno ya vio el esqueleto. Es importante ver el esqueleto. Después, le digo también a Dana, que creo que preguntaba, ¿no nos va a preocupar el problema específico que puede usar Marx o Adam Smith sobre algo coyuntural de Inglaterra o de Francia? No, si les interesa avancen, porque a lo mejor les explica en letra chiquita el texto, pero no es algo que le vayamos a preguntar a los estudiantes de Derecho. Lo importante es ver las grandes líneas que se están jugando, que es un poco este cierre que estaba tratando de transmitir. Eso es todo. Muy bien la clase. Muchas gracias, profes. Bueno, entonces voy a subir esto a YouTube y disculpen mi estado y alguna desprolijidad en la figura. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao, buenas noches. Profes. Gracias.